Bien, ya estamos conectadas en este segundo bloque. Vamos a reivindicar la canción que eligió Nancy, porque la verdad que estuvo buenísima y están llegando. Es divertida. Están confundiéndose con la película Rocketman, que no está bueno que suceda. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Nos referimos al director de cine Maximilian Schoenfeld. Vamos a conversar con él sobre una película fantástica en todos los sentidos. En todos los sentidos. Que es Jesús López. ¿Cómo estás, Maximiliano? Acá te saludamos Vicky y Nancy. Hola, ¿cómo están Vicky y Nancy? ¿Todo bien? Todo bien, muy contentas de poder conversar con vos. A veces cuando en las películas argentinas uno se pierde de la primera semana del estreno, teme por la continuidad, como suele pasar con algunos estrenos. Pero bueno, acá estamos pudiendo conversar y justamente lo primero que quiero saber es ¿cómo fue la primera semana de estreno? ¿Cómo estás con el estreno de la película en un estreno comercial, en salas, con gente? Bueno, como vos decías bien, son semanas complicadas también para estrenar comercialmente, sobre todo para las películas argentinas, porque bueno, obviamente que faltan espacios de exhibición, pero estamos muy contentos de mantenernos, de estar ahí, y que la película empiece a funcionar boca en boca y circule no solamente por salas comerciales, sino que también por el interior, por festivales. Como que también uno piensa que las películas se ramifican de distintas maneras y bueno, tiene que abrazar todas esas formas. En el Festival de Mar del Plata había estado también hay películas que eligieron no estar en la versión online, tengo entendido. Sí, Jesús López estaba en la versión online también. Estuvo pero un tiempo como bastante limitado. Ok. Jesús López es un joven piloto de carreras que muere, digamos, al comienzo de la película. La película nos introduce, digamos, a los momentos posteriores a su muerte. Y su primo Abel empieza a tomar algunas posiciones como de él, como empieza como a apoderarse de algunos espacios de su primo y empiezan a pasar cosas muy fantásticas al respecto de esto. No quiero decir tanto más porque me parece como una picardía seguir interiorizando en la trama, pero tengo entendido que Nancy estaba con una duda sobre la premisa de la historia. No, que me parecía justamente muy interesante el universo en el cual se desarrolla el relato y la forma que toma para contarnos esta historia con estos elementos tan particulares, y quería saber cómo pasó, cómo se fue formando este relato y cómo fue llegando a tener esta forma en particular. Bueno, sí, fue tomando forma con los años. En principio, yo mientras estaba preparando otra película que se llamaba La helada negra, en una entrevista con un joven en una aldea muy chiquita en el campo, había un chico que se llamaba Abel, que estaba precisamente atravesando ese momento, ¿no? Diciendo, bueno, no podía escapar de la aldea, del trabajo con el padre en el campo y tal y todo eso. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir como una historia, bueno, ¿qué pasa cuáles serían las posibles oportunidades que él pudiese tener ahí en ese lugar? Y empecé a escribir como un relato más tipo una parábola del hijo pródigo, como un personaje que atravesaba toda la provincia de Entre Ríos, no solamente a nivel geográfico, sino también temporal, saltando en el tiempo. Y ya desde ese primer germen había como una idea de jugar con los tiempos, con las formas. También me gustaba esta idea de que había estado leyendo sobre los duelos colectivos y los duelos de gente joven, y había algo que se depositaba ahí en la figura del que no estaba, que había siempre algunos alrededor que tomaban ese lugar, y fui recolectando historias en ese sentido. Entonces ya empezaron a aparecer como elementos que tenían que ver con lo fantástico. Y cuando se sumó Selva a escribir el guión, ya la literatura de ella ya tiene como ciertos elementos que coquetean con lo fantástico, que tiene hay una frontera que siempre me interesa. Y ella estaba escribiendo o empezando a escribir también este libro, No es un río, que también tiene como algunos elementos que tienen que ver con el fantástico, y creo que eso hizo que de alguna manera empecemos a pensar como estas aristas que tienen que ver
pero que tiene como un origen, no digo literario, pero sí algo como de mito, ¿no? Y siempre y hay un momento, digo, obviamente, que el duelo, la ausencia y tal, entonces la muerte es inaccesible para el realismo, entonces ahí se empieza a configurar como una idea, digo, como una construcción fantástica acerca de lo que sucede con la muerte, con ese misterio, con las ausencias y tal. Sobre esto que comentás sobre la escritura junto a Selva Almada y algunos comentarios también que escuché sobre la película, ¿te sentís cómodo cuando alguien trata de encasillarla como en parte de un realismo mágico, por ejemplo? Como con ese término tan particular y tan característico. Digo, ¿te sentís que va por ahí el tono de la película o que es otra cosa? No me siento muy cómodo. Buena pregunta. Bueno, pero no sé si por qué, pero bueno, creo que nos pasa a muchos y a muchas, ¿no? Ya la combinación de ese realismo mágico como que espanta un poco, pero bueno, me estoy amigando. Uh-huh. Nunca lo pensamos en esos términos y nunca, y en el trabajo que hicimos con Selva durante mucho tiempo, y aparte somos amigos y estuvimos y estamos también ahora escribiendo estos proyectos, nunca, creo que realismo mágico es una palabra, una combinación de palabras que jamás usamos, pero ni por asomo. Claro. Porque nosotros en las historias que tienen que ver con estos elementos más fantásticos, ni siquiera usamos la palabra fantástico, creo que emergen generalmente de historias que vamos encontrando de una manera más documental. Claro. En gran parte del proceso de escritura eran horas y horas de charla donde íbamos recopilando historias que habíamos leído en algunos libros, o yo iba y hacía muchas entrevistas y tal, y recorrido por las aldeas y me traía un montón de historias y se las contaba, y a partir de ahí empezábamos a pensar, porque también sentimos que hay una necesidad, una construcción fantástica que viene del propio pueblo. Claro. Y que no es que nosotros queremos trabajar por esa línea y decir, bueno, vamos a hacer algo fantástico, dale, no. Es algo que va apareciendo y que te va tomando de alguna manera. Pero la verdad que no tenía pensado como hacer una película que se refiera tanto a lo fantástico, pero fue como de alguna manera, no sé, tomando como sí. Eso, se fue como, fue apareciendo por su cuenta y lo dejamos estar también. Siento que es como un terreno, por lo menos en el tono en el que está Jesús López, como que no estaba tan explorado porque en lo mínimo lo fantástico, como que siempre estaba más un realismo más duro, como una cosa más real, más una imagen real que no se permitía ni siquiera en las sutilezas, el fantástico. Y en el último Festival de Mar del Plata apareció esto, y apareció con Jesús López, con Matar a la Bestia, digo, como meter elementos muy finos que pueden ser interpretados como fantásticos, como también no, digo, me interesa esto que dijiste, como que ni lo habían planteado tampoco desde el lugar de lo fantástico como propiamente dicho, como un género. ¿Me puedes contar un poquitito más sobre eso, digamos, como sobre las pinceladas finas? Porque me parece que es re interesante eso en la película. Sí, bueno, sobre todo se trata, esto como decías vos, las pinceladas se van consiguiendo, como que el tono no es algo que aparece naturalmente, por lo menos en mí. Lo fuimos como amoldando de alguna manera. De hecho, teníamos escenas que referían un poco más a lo fantástico, por así decirlo, y que llegado el rodaje me daba cuenta que había que como achicar y volverlo más naturalista. Claro. Y también, pero porque siempre es una cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces, decía, bueno, como estábamos para hacer la famosa transformación y tal, sí. Yo lo pensaba en términos de equilibrio. Decía, bueno, tenemos una transformación que es fantástica, muy fantástica, pero para eso tenemos que intentar hacerlo de la manera más natural posible. Sí, no puede ser Cenicienta. Claro. Tipo, como que, no. No hay un brillito alrededor, sí. Claro. Exacto, porque uno a veces cae, hablo por mí primero, bueno, al principio cuando estábamos pensando en esa transformación y tal, y escribíamos, ayornábamos como ese tipo de escenas
con otros elementos fantásticos para que se entienda. Después nos dimos cuenta que en el balance, que había algo que se desbalanceaba ahí. Pero siempre se trata de eso y también a mí lo que me da, básicamente lo que a uno lo mueve para hacer las películas y tal, es como la curiosidad cuando puede intercambiar elementos. O sea, bueno, tenemos algo fantástico, pero también tenemos autos de carrera que generalmente están asociados a otro tipo de cine. Sí. Tenemos una poética que tiene que ver con una voz en off y tal, que refiere más a algo más literario. Y tenemos un cuento, un arco narrativo bastante realista, si se quiere, hasta que pasa lo que pasa. Entonces, lo primero que te impulsa, que te lleva a hacer ese horizonte, que es hacer una película, es la curiosidad de poder trabajar con muchos elementos que a veces uno piensa que no pueden convivir, pero uno tiene fe de que algo puede ocurrir cuando se juntan. Pensando en esto también del balance de elementos del que hablas, algo que a mí me gustó mucho es el trabajo musical de la película, de la música original que utilizan, y que me parece que está no solo muy interesante las piezas en sí, sino la aplicación en los distintos momentos de la película de esa música. Y quería saber cómo había sido el trabajo de creación de la música de la peli. Bueno, sí, fue justamente mucho trabajo, porque ya habíamos trabajado con los Jackson en Germania y en una serie que hicimos que se llama El Lobo. Uh-huh. Habíamos conseguido como algunas resonancias que nos interesaban, pero creo que todavía nos faltaba indagar un poco más. Y lo que tuvo de bueno este proceso es que hubo muchas partes involucradas y se trabajó y se charló mucho y se hicieron muchas pruebas. Entonces, por un lado estaban los Jackson, que eran los músicos, la editora Anita Remón, la directora de sonido Sofía Strafase. Hacíamos reuniones constantemente con los músicos cuando ya estábamos editando la película para ir pensando esas atmósferas. Bien. Incluso hasta la mezcla, ellos iban modificando sutilezas en las canciones, en los temas y tal, que a nosotros nos iban... Incluso una vez que editamos la película, que pasamos la instancia de sonido, volvimos a tocar el montaje de la película, volvimos a retocar algunas partecitas del sonido con la música y volvimos otra vez a la mezcla. Y la verdad que se armó un grupo hermoso y nos juntábamos y charlábamos y pensábamos y cada uno depositaba, no sé, lo que sentía con respecto a esa escena y la discutíamos un montón. Entonces, la verdad que estoy como muy agradecido de haber tenido esa oportunidad de trabajar tanto en colaboración y que todas y todas los involucrados hayan podido como de alguna manera participar desde las primeras instancias de creación en el proceso de la música. Otra cosa desde lo formal que a mí me encantó tiene que ver con algunos planos, bueno, la fotografía en general, pero digo, el plano inicial, me anoté algunos, el plano de ellos abajo de la lluvia, que también Fantástico. Está como al principio de la película, en donde también está Abel en el medio de ese paisaje medio anaranjado, terroso. Y ni hablar, bueno, el plano final con el cielo rosado. Digo, me parece como que había unas cosas de composición que era como de armar imágenes, uh-huh. como de fabricar imágenes, que me parecía hermoso, y estaba sobre todo en algunos planos más que en otros, y quería preguntarte por eso, por el trabajo de la fotografía, que me parece espectacular. Sí, lo que pensamos con Federico Lastra, que es el director de fotografía, era tratar de combinar elementos. Bueno, vuelvo un poco a lo que decíamos antes de esta combinación de elementos. Uh-huh. Y cuando uno no tiene tanto presupuesto, como nos pasa en las películas argentinas, y esta en particular, decía, bueno, ¿cómo hacemos que esos elementos de alguna forma empiecen como a jugar a favor de la imagen? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos fuego, tenemos mucha tierra porque hay sequía, podemos producir alguna que otra lluvia, y si llueve vamos a filmar en el exterior para que esa lluvia se sienta como la transformación que empezó a llover, y aprovechamos, no es que dijimos suspendemos la jornada, al contrario, nos apropiamos de ese elemento. Y también creo yo como un trabajo primero hay como un conocimiento previo del lugar donde uno filma y la manera en que uno filma, que no cambia tanto de película en película, pero uno va afinando la puntería si se quiere. Y después de tener muy controlado como decir, bueno, cuáles son los momentos que nos interesan de la luz y por qué. Una vez que lo teníamos detectado, trabajamos muy fino sobre eso, y sobre esos minutos incluso. Era como, bueno, tenemos que hacer 3 escenas en una hora porque el sol va a estar acá y acá y acá. Aparte sabíamos exactamente por dónde bajaba el sol, cómo
Y después empiezan los elementos, y una vez que uno tiene planeado eso, llega algo que es lo más hermoso de hacer cine, que es el azar. Y empiezan a pasar cosas con el azar. Ese primer plano que muchos preguntan de la película, que tiene la luz por detrás, es puro azar. Pero el plano no tenía esa luz atrás, y el gaffer que iba con el auto, con el handy, que Alejandro, un gran amigo, es medio sordo, y nunca escuchó que tenía que ponerse adelante de la caravana. Entonces, cuando sale el auto no tenía que ni un auto atrás, tenía que estar adelante, se pone atrás del lector. Y cuando se coloca atrás con las luces esas, nos miramos con Fede y dijimos, apareció un plano. Ya está, claro. Avisamos, quédate ahí. Y bueno, y eso todos los días en un día de rodaje, por lo menos como yo lo planteo, es un día, suena medio naif, pero es un día energético nuevo, el clima es diferente, las personas tienen energías distintas, entonces como tratar todos los días de apropiarse de lo que está pasando, entonces uno puede planear ciertas cosas y otras que es imposible. Y siguiendo también pensando en el rodaje y en esto de aprovechar aparte, ¿no?, los climas y las energías y demás, te quería preguntar por el trabajo con el cast, por el trabajo con los actores, con las actrices, porque hay mucho que se lo siente realmente muy natural, hay momentos de muy poco diálogo por ahí donde no se dice prácticamente nada, y hay momentos en donde lo que se dice es súper fuerte, y pienso más que nada en la mamá de Jesús, y cómo llevar adelante ese tipo, ¿no?, de diálogo y que suene natural y que no suene a un dramón tampoco, a pesar de lo que está sucediendo. Sí, bueno, a mí me cuesta un poco la dirección de actores y actrices, pero bueno, nada, sabíamos para esta película que algunos personajes, como habían sido construidos en la escritura, necesitaban de actores y actrices con herramientas profesionales. Entonces, elegimos puntualmente qué roles iban a ocupar y que también nos iban a ayudar esos personajes a traccionar la narración. Entonces sabíamos que sí o sí teníamos que tener, y algunos personajes sí se bancaban tener cierta presencia y no necesitaban aprenderse muchos diálogos o tal, eran más presencias y había algo de lo documental ahí que se podía impregnar. Entonces, bueno, y también porque nos tomamos licencias literarias, por ejemplo, ese diálogo, no sé, ese monólogo que hace la mamá de Jesús, es un extracto de un poema de Estela Figueroa, que es una poeta como increíble, y entonces era tener que decir un poema, pero al mismo tiempo era como un monólogo acerca de la pérdida de alguien, y bueno, nos hallamos mucho para trabajar como ciertas sutilezas y tal, y algo que se tenía contenido, pero era un riesgo también de golpe en una película que hasta ese momento tiene como un marco realista fuerte, que los personajes de pronto tengan esa intención literaria. O lo mismo con el monólogo que hace Jesús en tercera persona. Ese lo escribí cuando estábamos en el rodaje y le cambié la persona, lo puse en tercera. Porque lo que relata es lo más... Algunas cosas cambiamos, pero es un poco la historia de Joaquín, el actor principal de la película, que tiene esas quemaduras porque eso le pasó a él. Sí. Entonces a mí me parecía muy fuerte trabajarlo en la primera persona, porque también la película yo siento que servía un poco para un exorcismo de él y su familia, y que tenía que ver con eso que la verdad que le cambió la vida a todos ellos, y fue lo primero que me contaron toda esa historia cuando fui a la casa a decirle que quería que actuara en la película. Entonces me parecía que también estaba bien cambiar a tercera persona y decir, bueno, esto es un cuento más de esta aldea, esto ya se está exorcizando en este momento. Espectacular. Te hago una última una última pregunta, Maximiliano, que me pareció leer en una entrevista que mencionaste algo de que no pensás en referencias de otras películas para
hacer las tuyas. Y quería saber si esto era así, pero a la vez, si más allá de que no haya una referencia literal en cuanto a la apuesta o en cuanto a la estética, si igualmente vos sos una persona, un director cinéfilo que aprende de lo que va viendo, o cómo es tu vínculo con el cine en ese sentido. Bueno, qué buena pregunta. Bueno, es así, como dije, generalmente no trabajo con referencias de otras películas, muy poco. Algunos, parte del equipo trae algunas cosas, pero lo mínimo. Generalmente parte de investigaciones más teóricas, lo que hago. Uh-huh. Trato de que lo visual o las imágenes aparezcan recién al final. Documental y como de mucha experiencia de poner el cuerpo, de escritura y de libros y tal. Que es la parte que más me gusta de hacer cine, creo. Es el viaje que me como en la investigación y con muchas referencias, y esto también tiene muchas referencias literarias, porque las películas, no sé, suena medio raro, pero ya están hechas las otras, y yo la verdad que no me... Aunque después dices, se parece a tal, porque bueno, todo se parece a todo hoy, entonces, pero... Y después me hiciste otra pregunta, si soy un director cinéfilo, yo creo que no me considero un director cinéfilo. Tampoco me gusta la palabra director, como me gusta esa cosa que te dan en el realizador integral. Como que, viste, la palabra director siempre también me incomoda un poco, es como realismo mágico, al final me incomodan más cosas de las que pensaba. ¿Y cómo es? No, o sea, me considero más lector, o sea, lo que consumo en lectura con la comparación con lo que veo es muy grande la diferencia, entonces no podría decir que soy. Mira. Sí veo películas, pero como todo el mundo, y a veces también como ejercicio para estimular y para estar sabiendo que lo que se hace y que no. Uh-huh. Y con todas las películas que hacen los amigos y las amigas que hacen cine, ya uno consume bastante. Pero no soy de esos que está todo el tiempo buscando. Por ejemplo, igual ahora que estoy haciendo una adaptación de Frankenstein, sí, por ejemplo, me estoy viendo todas las películas de Frankenstein. Okay. Pero bueno, casi es como, si no hago eso, es como... Claro. No, algo muy obligatorio. Necesitas el corpus, es parte de la investigación. Claro. Es parte de la investigación y aparte me divierten y me dan miedo, qué sé yo, por ejemplo. Eso sí, miro. Justo antes de anoche vi de nuevo La Niebla de Carpenter. Oh. Qué cagazo, pero como que realmente la veo desde como y no puedo creer. Pero sí, porque me da mucho miedo a las películas de terror. ¿En qué parte del proceso está ese Frankenstein de Schoenfeld? Y ahora, en una semana, me voy a San Sebastián, a una residencia que va a durar, son casi 2 meses ahora y después un mes más en septiembre, así que me voy a escribirla allá en Icusmira. Entonces ahí como que tengo ese tiempo de investigar y tal, pero bueno, eso va a ser para más adelante, porque ahora vamos a estrenar un documental ahora en un festival importante en abril, que lo terminamos hace poquito, y estamos filmando otro documental ya hace 5 años, así que ahora se viene la etapa documental, que es una etapa que disfruto quizás un poquito más que la ficción. Mira, espectacular. Maximiliano, recordanos por favor dónde podemos ver o dónde seguirle el rastro a Jesús López. Y Jesús López, bueno, si la quieren ver online, todavía sigue, creo, no sé hasta cuándo, si hasta hoy o hasta mañana, no sé, ahí en Cinear Play, uh-huh. En las películas gratuitas de Mar del Plata. Está en el Gomón, sigue está ahora y sigue la semana que viene también. Está en el Malva todos los sábados a la noche, así sí. Que también ahí son funciones donde vamos a presentar, donde el fin de semana que viene vamos a estar con Selva, después van a estar los músicos y tal. Y bueno, sigue en el Gomón, y después en el interior está en varios espacios Inca que no los tengo memorizados, y quizás próximamente en alguna plataforma amiga y así. Bien, buenísimo. O la pueden
encontrar pirata por ahí. Me gusta que dé la opción. Excelente. Maximiliano, muchas gracias por compartir esta charla con nosotras. Disfrutamos muchísimo la película, así que esperamos que le vaya muy bien. Bueno, gracias por este espacio y bueno, por seguir apoyando las películas que hacemos. Un abrazo. Ahora sí. Conversábamos con Maximiliano Schoenfeld sobre Jesús López y en este momento lo que vamos a escuchar es música. Sí, si lo queremos ofender por completo, podríamos decir que se terminó la entrevista con el director de la película de realismo fantástico. Claro. Y ofenderlo por completo, ¿no? Sí. Esta obra de realismo mágico que es Jesús López. Y nos vamos a escuchar entonces otro tema que también ganó el Oscar a Mejor Película, pero en este caso de la película 8 Mile, un poquito más atrás en el tiempo. Oh. Así que vamos a escuchar Lose Yourself de Eminem. Me encanta.